Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Estamos en vivo hasta las 10, en un día con muchísima información política, económica. En un ratito vamos a estar hablando con Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas de Néstor Kirchner y de La Baña, para tratar de evaluar con él si el plan que le acercaban a Cristina en las últimas semanas y que al parecer el gobierno podría encaminar cuando regrese la presidenta a la Casa Rosada, bueno, tiene algún tipo de viabilidad. Un plan para buscar dólares, porque hay mucha preocupación en el gobierno, porque hay una salida de dólares, inflación elevada, y no termina de encontrarle una vuelta para cómo salir de ese círculo, de esa trampa. Vamos a hablar también en un ratito sobre lo que ha sido uno de los temas políticos del día, que tienen que ver con la ley de medios, el fallo de la Corte Suprema de Justicia y el reordenamiento político. Han salido muy pero muy duro tanto Elisa Carrió como Mauricio Macri a cruzar el fallo de la Corte, incluso Macri a decir que si él es presidente en el 2015 va a enviar una nueva ley de medios. Un tinte político de estos dirigentes que contrasta con el resto de una dirigencia política que ha sido bastante más cautelosa, con críticas al gobierno desde la oposición, pero con algunos avales y apoyos al fallo de la Corte que han surgido desde el radicalismo, desde el socialismo y también Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. En un ratito vamos a estar discutiendo el tema con el senador Cimadevilla, con la diputada Mara Brauer del kirchnerismo y con el diputado electo mano derecha de Elisa Carrió de la coalición cívica, Fernando Sánchez. A ver, antes de meternos en esos temas, y también tenemos una información muy interesante que trae Diego Genú respecto a cómo juegan y jugaron en la última elección los intendentes del Gran Buenos Aires, porque acá hay una nueva configuración, una nueva morfología del poder político que pasa en buena medida por los intendentes. Así lo interpretó Sergio Massa, y también en el kirchnerismo hay intendentes que empiezan a tener vuelo propio, o tratan de jugar con algún referente, ya sea Massa por un lado, ya sea Scioli por el otro. Así que en un ratito les vamos a contar qué pasa con la Liga de los Intendentes y qué pasa con la Liga de los Gobernadores, porque hay una liga de gobernadores del oficialismo peronistas, algunos más, otros menos kirchneristas, que aspiran a heredar a Cristina. No está solo Scioli ahí en la carrera, sino que hay varios que han aparecido, que se van a reunir la semana próxima y que por un lado quieren acompañar a Cristina, por otro lado quieren tratar de condicionar la sucesión presidencial. A ver, antes de meternos en esos temas, escuchen esta información económica que difundió a través de un comunicado la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la subsecretaría que conduce María Lucila Pimpi Colombo, mano derecha de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio. Se titula Los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Los precios congelados también. Así, con un tono poético, Pimpi Colombo anuncia que se extiende por lo menos hasta fin de año el congelamiento de precios de 500 productos de primera necesidad. Y la verdad que sorprende porque en un tono muy duro, Pimpi Colombo lo que dice es que ha habido una tergiversación de los medios, entre ellos obviamente cuela la frase, ya sabemos que Clarín miente, y también que usa como emisarios a quienes deberían defender a los consumidores, en relación a las asociaciones de consumidores que dicen que estos 500 productos congelados se encuentran raramente en las góndolas de los supermercados. A ver, claramente, después vamos a hablar de los 500 productos congelados, el tema de la inflación es un problema de primer orden de la política económica argentina. Basta ver lo que es el ranking de inflación regional, nosotros lo hemos mostrado, que muestra a la Argentina ahí, en el podio de los 3 países con más inflación en el mundo en el año 2013. Si la inflación fuera del 25%, pero aún si fuera del 22% anual, Argentina está tercero en el ranking mundial de inflación, detrás de Venezuela y detrás de Irán. Y muy lejos de la inflación que muestran este año los países latinoamericanos, que en el caso de Colombia va a ser 2,4%, que en el caso de Paraguay va a ser 4% de inflación anual, que en el caso de Bolivia, de Evo Morales, va a ser 4% de inflación anual, Brasil va a tener un poquito más, 6% de inflación, y Uruguay hay preocupación porque está en 9% de inflación anual. Claramente la inflación es un problema en la Argentina.
Y la inflación ha generado, entre otras cosas, que en los últimos 2 años el crecimiento haya sido bastante bajito, bastante pobre en la economía argentina. De hecho, si uno mira el ranking regional de crecimiento, Argentina está entre los países que crecen del promedio para abajo y que tienen alta inflación. Sacando a Brasil, que está creciendo también muy poco, y a México, que tiene un problema con Estados Unidos al lado, pero los dos tienen muchísimo menos inflación, tienen entre 5 y 6% de inflación anual. Argentina tiene 25% de inflación y crece menos que países que tienen bastante menos inflación, que Uruguay. Este año va a crecer menos que Colombia, menos que Chile, menos que Perú. Entonces la inflación es un problema para la economía argentina. Y da la sensación de que el gobierno, cuando dice los precios congelados gozan de buena salud, permanentemente busca negar el tema de la inflación. Y la pregunta es, ¿qué le llega a la presidenta? Porque si a la presidenta le llega el mensaje de que la inflación no es del 25 ni del 20%, sino que le llega el mensaje de que hay 3 inflaciones, y esto es lo que le transmitió siempre Moreno a la presidenta, de que hay una inflación del orden del 8-9% o menos, que son los productos de consumo masivo que consumen los sectores más pobres de la sociedad, que hay una inflación del orden de entre 10 y 14%, que son los productos selectivos de clase media, y que sí hay una inflación más elevada que supera el 18, 19 o un poco más arriba, que son los productos premium, que lo consumen solamente los sectores altos de la sociedad. Si ese es el mensaje que le llega a la presidenta, estamos en problema, porque la presidenta no percibe, si este es el mensaje, el diagnóstico que le acercan, que la inflación sea un problema para toda la economía. En todo caso, será un problema para los sectores más ricos, más acomodados de la sociedad. Ahora, les voy a dar un ejemplo de política económica de por qué la inflación es un problema para toda la economía. Además de lo que ustedes ya conocen y hemos mencionado varias veces, y ahora lo vamos a analizar con Guillermo Nielsen, de que la inflación en dólares genera que Argentina está cara en dólares. Entonces, lo que ha generado es que todos piensen que el dólar está barato, que hay un único precio en la economía que quedó rezagado, que es barato, que es el dólar a 5,90. De hecho, miren lo que ha pasado con los precios relativos, se llaman. El aumento de precios desde el 2003. Precio de vivienda más de 400%. Precio del sachet de leche más de 400%. El pan, 370%. La inflación privada, medida por las consultoras o algunas direcciones de estadísticas provinciales, más de 300% de inflación. Nafta super, 250% de aumento desde el 2003. Ahora, fíjense, el dólar oficial, 80% de aumento. Entonces, es uno de los productos que ha quedado baratitos, que aumentó muy por atrás. Y no solamente el dólar oficial, sino también las tarifas de servicios públicos, que es lo que se está discutiendo ahora, cómo se hace para salir del congelamiento o semicongelamiento en algunos casos de las tarifas de servicios públicos, porque alguien las paga estas. Hay subsidios detrás que han significado que mientras la inflación ha sido de más del 300%, el tren en estos 10 años aumentó solo 50%, gracias al descongelamiento que aplicó Randazzo a principio de año. O que el colectivo haya aumentado también 50%, pero recién en enero de este año, de nuevo, porque es una medida que aplicó el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Pero la tarifa eléctrica residencial o la tarifa de gas residencial está en 0%, desde el 2003, de aumento, mientras la inflación superó el 300%. Bueno, ¿qué es lo que se negociaba en las últimas horas? Justamente para tratar de cerrar este acuerdo de precio de 500 productos, que los supermercados pudieran tener el acuerdo de precio de los 500 productos. Se negociaba que los proveedores de esos productos pudieran poner esos precios congelados hasta fin de año y que se los acercaran y se los proveyeran a los supermercados. Y los proveedores no querían, las empresas de consumo masivo no querían saber nada. Entonces, ¿con qué amagó, con qué amenazó Moreno? Dijo, les voy a abrir la importación. Voy a dejar que entren esos productos importados, más baratos, así disciplinan los precios. Ustedes van a tener problemas, van a vender menos. ¿Y qué hicieron las empresas grandes de consumo masivo? Se rieron, porque dijeron, ¿cómo vas a abrir la importación si por otro lado el Banco Central está desesperado retaseándole dólares a los importadores porque no le alcanzan los dólares, porque tiene que vender muchos dólares? Si vos abrís la importación, tenés que vender todavía más dólares y te caen más las reservas. Entonces empieza a haber inconsistencias en la política económica que significan la frazada corta. Tengo un problema con la inflación, trato de abrir la importación. Para disciplinar precios, pierdo más dólares del Banco Central. Cierro la importación, se me impulsa la inflación porque no puedo llegar a ningún tipo de congelamiento. Cada vez que pongo un parche en un lado, aparece una gotera en el otro. Bueno, de este tema vamos a hablar
Después de este informe con Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas, ¿cómo se sale de este círculo? ¿Qué está pensando el gobierno después de la elección? ¿Qué puede pasar con el dólar, con la inflación y con los subsidios millonarios para mantener congeladas las tarifas de servicios públicos? Pasaron las elecciones y a Cristina Fernández de Kirchner le quedan 2 años de gobierno. Desde la Casa Rosada aseguran que la presidenta estará de regreso en sus funciones en poco tiempo y con todas las pilas. En lo político, el peronismo comienza a realinearse y Cristina jugará sus fichas para influir de cara a la sucesión de 2015. Después del triunfo contundente de Sergio Massa en la provincia, no todo depende de los deseos presidenciales. Pero en lo económico, la iniciativa permanece en manos del Poder Ejecutivo. Los problemas sin solución se acumulan. Inflación, caída de reservas, fuga de dólares y subsidios millonarios se perfilan como una herencia difícil para el próximo gobierno. El gabinete está dividido y funciona sin coordinación. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, trabaja con el respaldo de Amado Boudou para recuperar el vínculo con los organismos de crédito internacional. Cerró el acuerdo con un grupo de multinacionales en el CIADI y obtuvo un desembolso de 3.000 millones de dólares por parte del Banco Mundial. Pero las reservas del Banco Central siguen cayendo y según los analistas descenderán hasta los 33.000 millones a fin de año. La inflación fue el tema que más golpeó al kirchnerismo en las elecciones. La última etapa del congelamiento de precios que intentó Guillermo Moreno llega a su fin, sin haber logrado contener el alza sostenida en los productos de la canasta básica. Pero el secretario de Comercio quiere extender el acuerdo y presiona a los hipermercados con la amenaza de abrir las importaciones en el rubro alimentos. Mientras tanto, el gobierno sigue discutiendo cómo achicar la inmensa masa de 100.000 millones de pesos en subsidios que destina por año para la energía y transporte. La Casa Rosada busca la forma de eliminar 15.000 millones de pesos de las tarifas de gas y electricidad de los sectores de alto poder adquisitivo. ¿Qué hará el cristinismo con la política cambiaria? ¿Se ocupará del cepo y entrará en la sintonía fina que quedó trunca? ¿O dejará que el ajuste lo haga el próximo gobierno? Bien, ya estamos con Guillermo Nielsen, exsecretario de Finanzas, en los tiempos de Labaña y de Kirchner. Renegociaron la deuda en el 2005. Y de Duhalde. Y de Duhalde anteriormente, en el 2012. Sí. Es decir, era el equipo económico heredado por Kirchner, el de Labaña y Guillermo Nielsen. Reiteramos, se extiende el congelamiento de precios de los 500 productos hasta fin de año, por lo menos, según dice este comunicado de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. E insisto, está bárbaro, si se pueden conseguir los productos congelados, buenísimo. El tema es que el árbol no tape el bosque, digamos que los 500 productos no nublen la idea de que ya está, resolvimos el problema de la inflación. Nielsen, ¿qué está pasando hoy en la economía argentina? Pasaron las elecciones y había una agenda pendiente que muchos decían, ¿la encargará el gobierno después de la elección? Bueno, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Ahí está todo como en un limbo, como había cosas que tenían una cierta trayectoria, pero que quedaron ahí medio en el aire. En todo caso, a mí me parece interesante, yo quisiera hablar un poquito de la enfermedad de la presidenta, si puedo. Sí, claro. ¿A qué me refiero? No, me refiero a lo siguiente. La presidenta, para tratarse del tema neurológico tan importante que tuvo, buscó probablemente a quien sea el mejor especialista de la Argentina. O sea, gestó una forma de seleccionar quién iba a tratarla muy especial y indudablemente llegó al mejor. Yo creo que sería interesante que la presidenta y el equipo presidencial busque exactamente lo mismo con respecto a la economía argentina. O sea, que haga un esfuerzo de salir del endogrupo, porque ¿qué es lo que está pasando? Llevamos 2 años donde las medidas de política económica son cada vez peores. Usted dice hay mala praxis de la política económica. No hay una cuestión ideológica, sino hay un problema de mala praxis. Perdón, yo no quiero hacer cuestiones ni ideológicas, ni me interesa hacer politiquería. Yo quiero dar una opinión económica. Creo que forman parte de la misma generación que la presidenta. Y tenemos una responsabilidad. Aquí viene, políticamente, nos está mostrando las últimas elecciones que viene una nueva generación a hacerse cargo del país. A mí me parece que nuestra generación tiene la obligación de evitar las crisis macroeconómicas que fueron características de toda nuestra vida. Nosotros debemos hacer un esfuerzo por dejar las cosas ordenadas. Y en este sentido, creo que nos tiene que preocupar mucho que llevamos 2 años donde las medidas de política económica son cada vez peores. Se reemplaza
el impuesto al trabajo con dos impuestos que son dos abortos de la naturaleza. Se trata de hacer algo con un blanqueo y ahora se prorroga el blanqueo para usar un tipo de bono para dar un tipo de cambio diferencial. Lo primero que le enseñamos a los alumnos de economía es que las medidas tienen que ser específicas. No se pueden tomar medidas que un día son para blanquear y otro día son para tipo de cambio alternativo. Eso no va. Es muy, muy mala la calidad. Por eso, insisto, de la misma manera que la presidenta pudo ubicar a Manes y pudo hacerse un tratamiento como correspondía y todos esperamos que vuelva y que vuelva con mucha fuerza, esa misma forma de buscar a los mejores que la use para solucionar la economía argentina. A ver, vamos puntualmente a algunos temas. Estamos hablando con Guillermo Nielsen, que es el ex secretario de Finanzas de Lavagna y de Kirchner y también de Duhalde, del equipo heredado de Duhalde. Vamos a poner la chapita ahí porque es importante, seguramente no lo conocen los más jóvenes, tal vez porque ha pasado bastante tiempo, seguro. Pero me parece que es relevante su palabra, porque además ha sido embajador de Néstor Kirchner y parte de Cristina. No, de Cristina. De Cristina, en Alemania. Fui embajador de Cristina del primer gobierno de Cristina. Exactamente, en Alemania. En Alemania. Es decir, que lo que pueda decir Nielsen, además de tener mucha experiencia en cómo se maneja la política económica, no se lo puede tildar de ser una opositora acérrimo o buscar tener una intencionalidad de mellar al gobierno o la credibilidad del gobierno. Bueno, a ver... es un problema que hemos tenido, ¿no? La inflación del 300%, sobre todo a partir del año 2007, y había dos anclas en la economía. Una era el dólar, que había quedado bien atrás, y otra eran las tarifas de servicios públicos. Bueno, estas dos anclas es las que empezaron a crujir en los últimos 2 años. Absolutamente. A ver, hoy tenemos una situación ridícula, que cualquiera lo puede entender. Un café equivale a 5 viajes de subte. Eso no existe en el mundo, no existe. Está quebrado, hay ciertas reglas básicas de equilibrio de la economía que están quebradas. Primero, desde el año 2007 en forma gradual, pero ahora ya en forma absolutamente imparable, está quebrada la relación básica de la economía, que es el consumo y el ahorro. No hay en qué ahorrar. Los programas de radio, yo escucho radio en el auto, la gente llama, ¿en qué puedo ahorrar? ¿Dónde puedo poner los pesos? ¿Dónde puedo poner los pesos? O sea, eso es una barbaridad. El rol del Estado es dar en qué ahorrar. Y ese dame un instrumento. Claro. ¿Lo puedo dejar en plazo fijo? Bueno. Claro, pero indexado por ser. Haceme que me rinda el plazo fijo más que la inflación o más que el dólar. En los últimos 2 años el dólar oficial subió 40%. Más que cualquier plazo fijo. Y el dólar paralelo subió 120%. No, por eso. Y vuelvo a esto que me parece sumamente valioso. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de hacer política económica, esta inflación tan alta nos pone un piso y nos pone unas dificultades tremendas para hacer estos ajustes. Los trenes no pueden estar a estos niveles. El subte no puede estar a este nivel. Aquí... 0% de aumento de tarifa de electricidad, claro. En el capital y Gran Buenos Aires, en el resto del país aumentaron. Esto es necesario revertir acá. Está quebrada una relación entre los precios controlados y los precios no controlados. Ahora, cuando la inflación es tan alta, entonces llegamos a que, por ejemplo, la electricidad debería aumentar un 100% en forma gradual, 100% durante 1 año y medio, 2 años, 100%, pero es imposible porque lo que es lógico económicamente es una brutalidad política. Claro. Pero vos te das cuenta, esto se ha encorsetado de una forma que realmente hay que romper esto. Y hay que romperlo con mucha calidad y sobre todo con mucha credibilidad. Por eso... vuelvo a lo de Manes. A ver, hay 2 temas entonces. Por un lado, el dólar. Ahora vamos a hablar del dólar que ha quedado. Pero Nielsen hablaba del tema de los subsidios y las tarifas está congelada. Obviamente, cuando vos tenés inflación de arriba del 300% y la tarifa eléctrica te aumentó 0%, alguien está poniendo la guita para que esto pueda seguir funcionando. Y no pone lo suficiente. ¿Quién está poniendo la guita? El Estado. Todos. Bueno, fíjense, la inflación. Fíjense los datos de los subsidios económicos. ¿Cómo se hace para recortar esto? ¿Y el Estado cómo lo pone? Imprimiendo pesos y pagando la cuenta. A ver, los subsidios económicos. En lo que va del año, aumentaron los subsidios energéticos. No, este es superávit comercial.
vas a terminar el año con 100.000 millones de pesos de subsidios. Exactamente, solo entre enero y agosto de subsidios energéticos 50.000 millones de pesos. Por eso vas a terminar con 100.000. 70% de aumento. Estos son los subsidios de la electricidad, 25.000 millones de pesos. Estos del gas, 18.000 millones de pesos. 76% de aumento en lo que va del año, 76% en ambos casos. Es decir, alguien está pagando la factura de que la electricidad y el gas en Capital y Gran Buenos Aires estén en cero. La está pagando el Estado. Fíjense lo que ha pasado con el resto de los subsidios, el transporte, por ejemplo. Aumentan menos porque Randazzo dio un aumento de tarifas de trenes, subtes y colectivos a principio del año, entonces el aumento es incluso caída en el caso de colectivo, el subsidio. Pero son subsidios muy importantes. Y el subsidio de transporte aumenta 18%, menos del 60 o 70% aumentan los energéticos. Y después uno dice, bueno, estos subsidios económicos son hoy mucho más importantes que los subsidios sociales. De hecho, más que duplican los subsidios sociales. Acá tenemos subsidios económicos en 6 meses, 54.000 millones. Todos los subsidios sociales, la asignación por hijo, los planes de vivienda, los planes del Ministerio de Desarrollo Social, 29.000 millones. Aumentan más los subsidios económicos, básicamente luz, gas y transporte. ¿Y cómo se financian estos subsidios? Dándole a la maquinita, emisión de pesos. Absolutamente. Porque ya no hay margen en la recaudación. Hay déficit, no hay superávit, hay déficit, hay monetización total del déficit y eso es la inflación. Fíjense, esta liñita roja es la emisión de pesos. Y esta es la liñita de los subsidios, cómo crecieron los subsidios energéticos solamente. Bueno, este año la emisión de pesos va a superar los 80.000 millones de pesos. Sí. Más o menos equivalente a los subsidios energéticos. Es decir, que con darle a la maquinita en pesos, financiaste los subsidios a la energía, solo en Capital y Gran Buenos Aires. Claro. ¿Cómo se sale de esto? No, indudablemente se sale con un plan y con credibilidad. No, pero digo, ¿cómo se sale? Porque lo que usted decía es cierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a aumentar 100% la tarifa de luz? Ojo, sería llevarla a los precios de Rosario o de Córdoba. Seguro. Pero en una inflación del 25% te mata, la clase media te mata. Políticamente es inviable. Es una burrada. Llega una factura de electricidad con 100%, es una burrada. Objetivamente, políticamente es una burrada. Pero es un mínimo imprescindible. O sea, estamos en una trampa muy, muy difícil. Es necesario que el gobierno gane credibilidad y sepa actuar muy bien. Estos desequilibrios que han estado presentes tanto tiempo han acumulado unas asimetrías muy grandes. Aquí quedan más de 2 años de gobierno y es importante que esos 2 años transcurran bien. Entonces, la presidenta perdió estos 2 años cuando habló de sintonía fina, hablaba de esto. Cristina, cuando habló de sintonía fina, dijo vamos a recortar subsidios. Porque no se pueden financiar. Esto pasó hace 2 años, cuando ganó con el 54%. Bueno, perdió 2 años de política económica. No, ahí perdió, desde mi punto de vista, ese era el momento de hacer ciertos ajustes, entre otras cosas, un ajuste cambiario. Pero se inclinaron por la fantasía del cepo. Y el cepo no funciona. Con un cepo muy reforzado, que llega a niveles absurdos, lo que tenemos es cada vez menos dólares en el Banco Central. Estos congelamientos no sirven para nada, lo sabemos. Cualquiera lo sabe, además. La gente va, compra y sabe lo que le cuesta llenar un changuito. Lo saben todos. Tenemos un problema serio de nivel inflacionario y de precios relativos. Esto hay que solucionarlo, esto no se puede postergar. ¿Cómo tratar de domar simultáneamente a la inflación, que me parece ese problema fundamental, y la consecuencia que es el dólar? Veamos lo que ha pasado con las reservas del Banco Central, que creo que hoy es la preocupación principal. Más allá de que si el dólar está a 9.90, 95, 10 o 9 pesos, el dólar paralelo, la preocupación es cómo caen las reservas del Banco Central. Y este es el dato de hoy, ¿no? Hoy volvieron a caer 80 millones de dólares. Han caído en lo que va del año 10.000 millones de dólares. Es muchísimo. En un año la reserva del Banco Central, y desde diciembre del 2010 han caído básicamente el 35%. Estaban en 52.000 millones, hoy están en 33.000. No, y el cepo no ha evitado la devaluación, porque si uno ve la evolución del dólar oficial, ha aumentado 40% en lo que va en estos 2 años de cepo, ¿no? Hay una pérdida de competitividad. A 5,90. No, pero igual, hay una pérdida de competitividad. ¿Esto no alcanza el 40%? No. Hay una pérdida de competitividad de todas las economías regionales. Los legisladores del interior del país lo saben perfectamente bien. Hay un problema muy serio. De hecho,
creo que tenemos que ser muy precisos. El año que viene no se presenta bien. El año que viene es probable que Argentina tenga un superávit ridículo como de unos 3.000 millones de dólares de balanza comercial. Epa, tan poco, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Pero es el único, sí. que está previendo tan poco. Este Bueno, año el superávit comercial va a ser de 9.000, un poquito más, por eso, casi 10.000 millones de dólares. El año que viene va a ser mucho más, se van a perder con respecto a este año entre 5 y 6.000 millones. Es decir, los dólares genuinos que ingresan al país. Absolutamente. Sí. Entre Brasil creciendo menos, China creciendo menos, los precios de la soja más moderados, vamos a tener una situación que no es para nada holgada. Y yendo a reservas y yendo a situaciones límite, hay que tener presente que Argentina no puede recurrir al Fondo Monetario Internacional, que no es poco, no es poco. Bueno, por suerte no podemos recurrir al fondo. No, bueno, para recurrir al fondo, el fondo te pone una serie de condiciones yo que sé te quiebra. No, bueno, abro una puerta distinta, pero lo que voy es, estas reservas son las que están. Cuando las reservas empiezan a caer, empiezan los problemas. Yo lo he vivido esto en el Banco Central. Cuando empieza a bajar, ahí empiezan, no, bueno, en realidad estos 8.000 no son de libre disponibilidad. O esto, ¿te das cuenta? En la medida en que estás bajando, ya cuando vas por debajo de los 30.000, empiezan a verse cosas que no son lo que parecen ser. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay ciertas reservas que se contabilizan como reservas, pero que no son de libre disponibilidad. Y no sabemos cuánto. No se pueden vender, digamos. No se pueden vender para domar el dólar. No las podés usar en caso de una corrida. En caso de una corrida no podés usarlas. ¿Por qué? Porque no están disponibles. A ver, y quiero esta opinión final respecto a lo que me confirman que está trabajando muy fuerte en Hernán Lorenzino, el ministro de Economía. El cepo ha generado devaluación del tipo de cambio oficial y superdevaluación, tal vez mucho más de la necesaria para la Argentina, en el tipo de cambio paralelo. Es decir, Argentina nadie pensaba que podía tener un dólar de 9 pesos. Me parece que hace 2 años un dólar de 9 pesos era una cosa ridícula y sin embargo el dólar paralelo hoy está 9.95, casi 120% en los últimos 2 años de aumento. No, pero hay también, perdóname, una moderación de la tasa de crecimiento de la economía. El cepo está impidiendo que la economía crezca. Así que esto también hay que contabilizarlo. Ahora, ¿cuál es la salida que encuentra el gobierno? Sobre lo que vale están trabajando fuerte y tengo entendido que le plantearon a la presidenta antes que la presidenta tuviera este percance de salud y le dijo anda para adelante. Hernán Lorenzino le dijo necesitamos dólares. No alcanzan con los dólares que ingresan a la cuenta comercial, necesitamos tomar crédito en el exterior. Ordenemos el tema de los fondos buitres, está este fondo de inversión Gramercy trabajando como intermediario, ordenemos el tema de los juicios en el CIADI, consigamos 3.000 millones de dólares del Banco Mundial y veamos si Argentina puede volver de nuevo a los mercados, si puede volver a emitir deuda para conseguir dólares a una tasa razonable. No, pero Bolivia consigue financiamiento del 5% anual en dólares. Paraguay al 5%, bueno, no hay duda. ¿No es ese el camino que todos le estaban reclamando al gobierno? No es esa ¿Conseguir dólares en este momento y aplacar la situación? No es esa la información que yo tengo. Tomamos el rubro organismos financieros internacionales. Uno lo que hace es renovar lo que va venciendo. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos meses? Es muy difícil renovar porque Estados Unidos vota en contra por el CIADI. Alemania vota en contra porque es el principal acreedor del Club de París. España vota en contra porque está por la expropiación de Repsol. Entonces es muy difícil obtener esas renovaciones de los vencimientos que estamos teniendo con los organismos internacionales. A mí me parece que Lorenzino hizo lo correcto en tratar de solucionar esto, pero les quiero marcar que es un camino largo. Es un camino largo, no se termina con esto. Eso es una cosa. Lo de Gramercy, yo lo veo distinto. Desde hace unos 6 meses, distintos fondos están tirando ideas y tratando de ver de qué manera le compran la creencia a NML. Hasta ahora eso al fondo buitre que está litigando contra Argentina. Está litigando contra Argentina y que ya llevó a la Argentina a la Suprema Corte. Está bien, y obviamente Gramercy quiere hacer su negocio y las comisiones multimillonarias. Ahora, ¿ese no es el camino, digamos, conseguir dólares para esta economía donde los dólares sobran en el mundo? No. Creo que los dólares están, se pueden conseguir. Lo que es necesario es un cambio en la política económica. Y acá tenemos un ejemplo reciente, muy fresco. Cuando el gobierno pierde las PASO, cuando la presidenta tiene el problema de salud que tiene,
ahí se incrementó el ingreso de capitales a Argentina, que se corta con el fallo de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Dólares hay. Lo que es necesario es un cambio en la política económica. ¿Qué fallo? ¿El fallo de la ley de medios? Sí, se cortó absolutamente, se cayó el Merval, se cayó el ingreso. Pero el Merval o las compras que había de bonos argentinos eran porque eran comprar bonos en dólares o acciones de la Argentina que estaban a precio de remate. No, bueno, está bien, pero se empezó a hacer muy anticipadamente eso. Y se hace anticipadamente pensando que habrá una ganancia. Hay un aspecto del fallo. Usted dice que tiene que haber una señal más desde la política económica. Tiene que haber una da una señal profunda de que vas a hacer algo con la inflación, da una señal de que en algún momento vas a salir del cepo al dólar, da alguna señal que vas a recortar subsidios o que vas a achicar esa cuenta y no vas a emitir tantos pesos y los dólares van a venir. Absolutamente. Ese es el planteo. Una Argentina ordenada no tiene ningún problema de dólares. En este momento no tiene ningún problema de dólares. Es necesario ordenarla y la base para ordenarla es la credibilidad. Esta es la última, entonces. Venimos con la última de hace... Claro, el escenario no es tan negativo, entonces. Si se logra invocar un par de correcciones al modelo económico y hacerle un service al modelo. Yo no lo veo tan fácil. Yo no veo tan fácil por la forma en que se gestan las decisiones en el gobierno. Por eso hago este paralelo con la enfermedad. Insisto, buscar al mejor, buscar a manes para un problema de salud, bueno, buscar a los mejores economistas para arreglar el problema de salud de la economía argentina, y yo me autoexcluyo. Gracias, Guillermo Nielsen, por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a discutir un poquito qué pasó con la ley de medios, cómo ha impactado esto en el escenario político. Hoy Sabatella fue a Clarín. ¿A qué fue al grupo Clarín el titular del AFCA? Y escúchenlo a Mauricio Macri, durísimo, cruzando al fallo de la Corte de la constitucionalidad de la ley de medios.